Intramuros.do, el portal multimedio que te informa todo cuanto ocurre en Santo Domingo y la ciudad colonial. Intramuros.do Radio, cada sábado de 3 a 4 de la tarde, por la inconfundible Onda Musical 1150 AM y en las plataformas digitales Facebook y YouTube. Intramuros.do Radio, producido por el periodista José Antonio Figueroa. Muy buenas tardes, amigos radioyentes y televidentes. Yo soy José Antonio Figueroa, compartiendo con ustedes otro sábado más en este su programa Intramuro.rd. Hoy tenemos una programación cultural con un viejo amigo de la vieja data de muchos años, Juan Luis Rogando, quien es un profesional y un activo laboral de las áreas de las bellas artes en República Dominicana, el cual está radicado en Boston, Massachusetts, y aprovechamos su presencia aquí en esta capital hoy para compartir con él sus vivencias, su experiencia y su trayectoria artística de las bellas artes dominicanas, tanto en nuestro país como en el exterior. Juan Luis, gracias por acompañarnos en este programa hoy, y para mí realmente es placentero compartir contigo. Bueno, el placer es mío, siempre. El placer es mío porque, como bien dijiste tú, somos amigos de vieja data, de muchos años, y hemos compartido también muchas vivencias en el área de la cultura, en el área de las artes. Bueno, aquí estamos, vamos a comenzar una conversación aquí sobre lo que es el arte y la cultura nuestra en playas extranjeras. Sí. Juan Luis, primero, antes que nada, yo conozco tu historia y tu trayectoria artística y profesional, pero me gustaría que hiciéramos llegar a nuestros radioyentes desde cuándo se inicia tu carrera artística en las bellas artes y qué te motivó precisamente a tomar ese camino en el arte dominicano. Mira, hablar sobre mi carrera no es fácil, porque estamos hablando de 50 y pico de años de labor teatral, labor artística teatral y de magisterio teatral. Y no solamente de magisterio teatral, sino en el área de la poesía también, que vengo trabajando desde San Juan de la Maguana, desde 1971 con el grupo Japife. O sea, tú eres de origen de San Juan. Claro, soy sanjuanero, sí. Y ahí comenzó la carrera mía en el arte, con el grupo Japife, que hicimos una labor cultural en todo el sur del país, desde San Juan de la Maguana hacia todo el sur. Muy jovencito comencé mi trabajo artístico ahí en el grupo Japife. Yo vengo de las manos de maestros como Danilo Taveras, de grandes maestros del teatro en San Juan de la Maguana. O sea, ahí comienza toda mi trayectoria. Luego me traslado a la capital, ya un joven, me traslado a estudiar a la capital y me integro a Bellas Artes, a estudiar teatro en Bellas Artes. Ahí no duro mucho tiempo, porque paso inmediatamente al grupo de poesía coreada. Era una compañía teatral, Calíope. Ahí comienza también mi carrera ya a nivel profesional. Pero antes ya yo había participado de varios cursos con los grandes maestros del teatro, como son Rómulo Rivas, Iván García, como te dije, Danilo Tavera, Máximo Avilés Blonde. Estuve ligado a todo ese mundo. En 1975 fui el primer profesor nombrado y el más joven de la Secretaría de Educación como profesor de teatro. Formé parte y fui fundador del Teatro Escolar Dominicano, del equipo profesoral del Teatro Escolar Dominicano, lo que vamos hacia los liceos a impartir clases de teatro y clases de declamación.
¿En qué año fue eso? ¿Tú recuerdas? Eso más o menos en los años, eso fue en el año 1975, cuando a mí me nombra en la gestión de Leonardo Matos Perrido. Estaba el doctor Tenas Reyes, que por consiguiente falleció no hace mucho tiempo, como director general de Cultura. Entonces ahí se funda, llaman el doctor Tenas Reyes para fundar el Teatro Escolar Dominicano, que fue una idea inicial de Fran Lendor, del tenor Fran Lendor, que también es actor. Fran Lendor, una gloria del canto lírico en la República Dominicana. Fue él quien inicia el teatro escolar. Me llaman a mí, que estoy en el Paraguay, dando clases de gratis en el Paraguay, dirigiendo el grupo de teatro del Paraguay, y a mí se me nombra, por la misma capacidad y los mismos estudios que había hecho, se me nombra como profesor de teatro. No sin antes, a todos los profesores que íbamos a componer el teatro escolar dominicano, se nos da un examen en Bellas Artes. O sea, la Escuela Nacional de Bellas Artes nos da un examen para saber el nivel de ese equipo profesoral que iba hacia los liceos. Su Sí, preparación. su preparación, todo, y entonces a partir de ahí se le entrega un informe al doctor Leonardo Matos Berrido, y él entonces nos llama a nosotros, los que calificamos, teníamos altas calificaciones, nos llama para integrar ese grupo. Como te dije, bajo la dirección del doctor Tenas Reyes. Luego pasa a las manos de Avilés Blonda, ese gran dramaturgo, poeta de la República Dominicana, el doctor Máximo Avilés Blonda. Y ahí con Avilés Blonda y don Marcio Veloz Magiolo como subsecretario y él como director general de Cultura, pasé varios años ahí, en Bellas Artes. Y bueno, ya tú sabes, la carrera es una carrera larga que me lleva eh, a formar luego una compañía de teatro, que fue Producciones Teatrales Época, que era mi compañía de teatro, con la cual yo participé aquí y a nivel internacional en festivales, y monté muchas obras de teatro aquí en la República Dominicana. También, o sea, tengo una labor de muchos años en el teatro. Si me pongo a contarte, vamos a durar más de una hora contándote todo lo que hicimos aquí en la República Dominicana. A partir de aquí, entonces, para ir sintetizando, me voy a Estados Unidos la primera vez, y en Estados Unidos formo la misma compañía de teatro, pero en Estados Unidos, Producciones Teatrales Época, y la Escuela de Teatro de Producciones Teatrales Época ¿En qué la año ciudad fue de eso? Nueva York. ¿En qué Eso año? fue en el 86, fue eso, que estuve un tiempo en Estados Unidos. Entonces fundo la escuela de teatro en Nueva York, donde se impartían clases de teatro para niños y para adultos también. Entonces ahí duramos un tiempo en Nueva York. Ahí hice una carrera también, presenté varias obras de teatro, en esa época más de 10 obras de teatro presenté en Nueva York. Eh, y luego volví otra vez a la República Dominicana y seguí la carrera. Seguí aquí en la carrera, me voy a la universidad a PEC, y hago una maestría en producción y programación de televisión. Fue la primera maestría, y nos salimos un poco del teatro para Sí, sí, decirte está bien, también, sí. porque todo tiene que ver, ¿me Sí, está entiendes? relacionado Está totalmente. todo relacionado. Entonces ahí hago esos estudios de producción y programación de televisión, y comienza entonces un trabajo arduo también, pero que tenía que ver con el teatro. Comienzo con Silvia de Pou, con un segmento que se titulaba 15 minutos con el teatro dominicano, que ahí entrevistaba a grandes directores de teatro, actores de teatro, hacía comentarios de teatro. Y eso es la O sea, ustedes van a la televisión. televisión promoviendo el teatro, proyectando el Sí, teatro, claro, yo comienzo en la televisión a proyectar el teatro. el teatro. O sea, todas las actividades que yo hacía y todas las actividades teatrales de esa época, a través de foro 15 minutos con el teatro dominicano, nosotros promocionábamos todo ahí. Los directores que estaban en la palestra en ese momento, cuando iba a alguna presentación, bueno, iban allá
Y eso sirvió como plataforma en una época, sirvió como plataforma para muchas compañías de teatro, porque tú sabes que en esa época, en los años 80, hasta finales de los años 80, aquí no se le daba mucha importancia comercial al teatro. O sea, tú ibas a un comerciante a buscar quizá un sponsor, y era difícil tú conseguir, o sea, un anunciante, era difícil tú conseguir. El teatro era en esos años un sacrificio muy, pero muy grande. Tú tenías que producir tus obras, tú tenías que presentar tus obras, la buena de Dios. Sí, pero yo diría, y perdona que te interrumpa, que no es un problema del teatro. Aquí los anunciantes, y lamentablemente empezando por el Estado, que es el principal anunciante, son muy diferentes con el apoyo a las actividades culturales, a los medios culturales. No es solamente el caso tuyo, son muchos espacios que son eminentemente culturales, que incluso pierden continuidad y desaparecen de la escena porque no cuentan con un respaldo ni del sector privado, ni mucho menos del Estado, que no debía ser así. O No, sea que definitivamente así mismo es. Las bellas artes aquí siempre han sido la cenicienta del Estado. la Las cultura en bellas sentido artes. general también, la Aquí, cultura. sí, sí, la cultura, pero Sí, me refiero específicamente a las bellas artes, porque ahí es que nosotros estamos, sí. ¿tú entiendes? Nos hemos proyectado, pero aquí siempre ha sido las bellas artes, la cenicienta del Estado, la cenicienta. Fíjate, yo no veo, ahora es que después que se formó la Secretaría de Estado de Cultura, que fue la primera, o sea, como secretaría que se Sí. formó, recuerdo que fuimos nosotros quienes prácticamente iniciamos ese proyecto. Ese fue un proyecto que se inició bajo la dirección de Tony Raful, ese gran poeta eh, dominicano, Hoy diplomático. hoy diplomático, sí, que es lamentable, haciendo un entre paréntesis, yo creo que es muy lamentable que a Tony lo hayan sacado de la República Dominicana, porque para nosotros hubiese sido, y para las artes hubiese sido un gran nombramiento, que volviese otra vez Tony Raful a hoy Ministerio de Cultura. Porque Aquí había un consenso que pedía prácticamente que lo retomara él, claro pero que sí. eso estaba condicionado a la decisión tanto de él como del presidente. Claro, claro, no, pero todavía hay tiempo, ¿tú entiendes? Todavía hay mucho tiempo de que se tome en cuenta el trabajo que hizo el licenciado poeta Tony Raful en la primera gestión de la Secretaría de Cultura. Ahí la Secretaría de Cultura estaba cumpliendo su cometido, hoy no, hoy eso es un monstruo blanco. Tristemente eso es un monstruo blanco. Entonces, es lamentable, es muy lamentable. Tú trabajaste en ese periodo con Tony, en la Secretaría de Cultura. Sí, sí, claro, yo trabajé como director de prensa y relaciones públicas del Faro Colón, y aparte de eso colaboraba en todos los proyectos culturales. Estuve siempre muy de cerca con Tony en la Secretaría de Cultura, y trabajé también en esos años, trabajé con Guido Gómez Mazara en algunos proyectos cuando él estaba en el Palacio de apoyo a la cultura. Tú sabes, Guido fue también una de las personas que más apoyó la cultura en esos años, que más apoyó la cultura en esos años, y no tenía nada que ver su departamento con la cultura, pero apoyó también en esos años la cultura. Ahora mismo la cultura vuelve otra vez a estar en pañales prácticamente. La Secretaría de Cultura, eso no está funcionando. Es lamentable uno hablar así, no me gusta, pero esa es la realidad. Eh, Juan Luis, en esa trayectoria teatral que tú tuviste aquí en el país, ¿cuál, ¿cuáles son las obras de más impacto de las que se dieron aquí en Bellas Artes que tú participaste? Bueno, que yo dirigí O que tú dirigiste, especialmente. Yo en Bellas Artes dirigí la casa de Bernarda Alba, que fue una de mis grandes obras, también Yerma, ambas de Federico García Lorca. Y La barca sin pescador de Casona, muchísimas obras, son incontables las obras que yo dirigí en Bellas Artes, y yo dirigí en todos los teatros de aquí.
en Casa de Teatro, en el Gran Teatro del Cibao, puse en escena Compañero de Siempre, que fue un musical sobre la vida de Peña Gómez. En el Teatro Nacional también de la República Dominicana tuve participación en muchísimos eventos, porque yo fui también subdirector del Ballet Folclórico Nacional. Ya. Y se presentaba en esa etapa que yo estaba, se presentaban muchísimos eventos junto con Fradique Lizardo. Cuando estaba Fradique Lizardo, yo estaba ahí como subdirector artístico del Ballet Folclórico Nacional. Entonces se produjeron muchísimos espectáculos, yo produje muchísimas obras en esos años, yo fui también director de Relaciones Públicas de Bellas Artes, y en todos esos años se produjeron muchísimos trabajos, muchísimas obras teatrales, obras que yo he presentado también a nivel internacional. Juan Luis, escúchame, vamos a pasar unos mensajes y vamos a continuar con esta importante entrevista contigo. Experimenta el placer de fumar puros de calidad en un ambiente de esparcimiento agradablemente amigable. Buenos humos, puros de calidad, accesorios y tragos, con especiales de puros cada día de la semana. Buenos humos, gusto por el fumar. Calle Pompeya, esquina Venecia, Plaza Italia, Food Park, Urbanización Italia, Santo Domingo Este. Contacto 829-796-5311. Buenos humos, gusto por el fumar. Si quieres comprar o vender en la ciudad colonial o Santo Domingo, contáctenos. En Figueroa y Asociados tenemos disponibles locales comerciales con pisos para apartamentos, viviendas en la zona colonial y Ciudad Nueva, amuebladas y vacías. También disponemos de fincas y solares en Santo Domingo y ciudades aledañas. Contáctenos. Somos garantía y seguridad. Figueroa y Asociados. 829-751-8496 y WhatsApp 829-251-8496. Somos Figueroa y Asociados. Juan Luis, aquí en República Dominicana, por ejemplo, si nosotros entrevistamos aquí a Augusto Feria, no sé si tú viste la entrevista, y comentamos precisamente la situación de las bellas artes aquí en el país. Y él hizo una radiografía de los espacios disponibles para llevar a cabo eventos culturales de arte, que por cierto son muy pocos. Y estuvimos comentando, y yo le saqué a relucir que uno de los golpes que recibió la actividad cultural en el país también fue el espacio cultural, es la desaparición de los cines teatros que habían en el país, que habían de clase alta, de clase media y popular, pero el país estaba lleno de cine, la capital estaba lleno de cine teatro, y eran cine teatro porque yo recuerdo que en nuestro periodo de actividad política, nosotros promoviendo actividades culturales en varios cines, por ejemplo en el MAC de la Duarte, nosotros presentábamos muchas obras de teatro juvenil de los jóvenes en los barrios, y eran en los mismos cines que se hacían porque estaban diseñados para las dos cosas. Claro que sí. Prácticamente no, actualmente se puede decir que el cine ya prácticamente aquí desapareció, sí, relativamente a lo que era antes. ¿Tú llegaste a participar en promover alguna actividad teatral en los cines aquí? Bueno, comenzando que los cines, como bien dices tú, tuvieron una labor extraordinaria en los primeros años del inicio del teatro, cuando la Escuela de Arte Nacional, las primeras obras se presentaron en un cine, en el cine que estaba frente al Parque Colón. Ese Capitolio. Era el Capitolio, era la base del teatro en la capital. Ahí se presentaron grandes obras y grandes producciones en el Capitolio.
Y en todos estos eventos, cines, eventos musicales. claro, eventos musicales, se presentaba todo. En el Capitolio era el centro cultural ese cine. Por eso la ciudad colonial fue en una época el centro cultural del país prácticamente. Entonces, ahí se presentaban obras de teatro en todos los cines. Nosotros participamos, perdón, una vez tuve la oportunidad de presentar una obra en el Cinema Centro, en una de las salas que se comenzaron a utilizar para producir teatro por la falta, como decía Augusto, de locales de teatros aquí en la capital. Entonces abrieron una sala como te dije, aquí en el cine, Cinema Centro. el Cinema Centro, y comenzamos a presentar algunas obras teatrales, como Las Niñas y el Viento, fue una obra infantil. Y se presentaron. Hoy cerraron todas esas salas. En vez de abrir más salas de teatro, lo que hicieron fue que comenzaron a cerrar todas esas salas de teatro. Cada cine tenía una sala de teatro, como bien dices tú. O sea, habían muchas salas para presentar obras de teatro. Cines tenían, las cerraron todas. Los cines tenían telón, mejor dicho, el telón del cine, que era también para el teatro. Claro que sí, claro. Se hacían ahí grandes obras. Te digo que en el Capitolio ahí comienza el teatro, prácticamente. Ahí comienza la escuela de teatro, era en ese cine, y ahí comienzan a presentarse grandes producciones, hasta producciones internacionales. No solamente las producciones de la República Dominicana, no señor, producciones internacionales se presentaban, grandes artistas. También para esa época estaba Radio Televisión Dominicana, que tenía un escenario también donde se presentaban, aparte de las obras de teatro que eran llevadas a la televisión en esos años. Y tenía un teatro al aire libre. Eso se dejó también, y tenía un anfiteatro al aire en el frente, seguro. Entonces todo eso fue cerrando, y hoy hacen falta salas de teatro. Hoy hacen falta, porque ¿cuáles son las salas profesionales realmente que hay aquí en la capital dominicana? Teatro Nacional. La sala de teatro Manuel Rueda, que eso está en el conservatorio. O sea, en el área del conservatorio. Palacio de Bellas Artes, Casa de Teatro. Nuevo Teatro cerró hace muchos años, el teatro que creó el maestro Rafael Villalona, que ahí estuvo Augusto por coincidencia muchos años. Yo creo que ahí fue su inicio en el teatro. Entonces, todas esas salas, esas son las salas que hay. Y algunas salas que hay, pequeñas salas que tienen la mitad de la capacidad de la sala Ravel para público, han ido abiertos, que no deja de ser también una contribución al teatro capitalino. Pero a nivel nacional, ¿qué hay? Santiago tiene el Gran Teatro del Cibao y tiene el Centro de la Cultura, y los demás pueblos no tienen teatro. El teatro, las salas debían de estar diseminadas en todo el país, no solamente en la capital. Hay pocas en la capital, en el interior no hay nada. Pero esa ausencia de los teatros en el país es parte de lo que estábamos hablando, de que en el Estado, desde el Estado no hay una política cultural de fomento de la cultura. Al contrario, empezó la indiferencia del Estado, y digo Estado porque eso viene desde el arrastre desde 1966 para acá. Esa indiferencia del Estado hacia la cultura, ¿no?, que se expresa también, como te dije, no apoyar Sí. los medios y las producciones culturales, y una expresión de ella también es que los teatros y las salas de teatro la dejaron desaparecer, no la subsidiaron, no le dieron apoyo. Una cosa que paradójicamente sorprendente, que señalamos aquí, yo insistí mucho y fui un asiduo y persistente crítico de la salida de la moral y cívica en las escuelas, y una de las cosas que yo señalaba, que ahora me alegro mucho que el nuevo ministro de Cultura dijo que van a partir del año que viene vuelve la moral y cívica a las escuelas. Bueno, pero eso no es del ministro de Cultura, eso es
digo de educación, perdón. Okay, el ministro de Educación estableció que vuelve ahora la moral y cívica a las escuelas. O sea que, ¿qué es lo que te quiero decir con eso? Que es paradójico el que en un régimen tiránico como el de Trujillo, la moral y cívica se daba en las escuelas y las salas de teatro y las actividades culturales estaban en la capital y todos los pueblos. Las bandas de música, las escuelas de música, todo eso. Y cuando viene el sistema democrático, lo que no eliminan, como fue el caso de la moral y cívica, con los otros, como son las otras actividades artísticas y culturales, son indiferentes a ellos. Son cosas absurdas que uno a veces no la entiende. Sí. Realmente hay una política cultural. Establecida. Establecida, eso existe. ¿Entiendes? Porque esa secretaría, ese ministerio, fue en base a una política cultural. Una política una línea política que lanzó el doctor Peña Gómez y que la asumieron, como te dije anteriormente, de gente como Tony Raful, de hombres de la cultura como Andrés Mateo, Giovanni Cruz, que también estuvo ahí cuando se iba a aprobar, cuando se forzó para que se aprobara en el Congreso la ley de la Secretaría de Cultura, ahí estuve yo también. Pero la política cultural está, pero no hay un apoyo. No se ejecuta, el Estado no le conviene. No le conviene a los políticos, la mayoría de los políticos, no a todos, pero en una gran mayoría de políticos no le conviene. La cultura la educación y la cultura educación no son enemigos. Yo allá en Loren a veces le digo a las autoridades, cuando tengo la oportunidad, digo, es triste que aquí no se apoye la cultura. Pero entiendo que ustedes los políticos son enemigos de la cultura. No van a dejar pasar, porque los políticos no pueden engañar a una persona preparada. ¿Entiendes? La cultura, lo único que el gran aporte de la cultura a la juventud es que los prepara para avanzar en el tiempo. Entonces una persona preocupada, una persona capacitada, no lo van a engañar, no lo pueden engañar. Sobre todo si tiene formación cívica. Y más si tiene formación cívica, o sea, si tiene todos estos ingredientes. Formación cívica y ciudadana. Y ciudadana. Que sabes cuáles son los deberes y la obligación. Y la obligación. ¿Van a engañarlos? No. Entonces, y los derechos. Y los derechos. Entonces, ¿qué hacen? No apoyan, no van a apoyar. No les interesa. No les interesa hasta que no surja un gobierno que realmente apoye la cultura, va a estar en pañales. Pero incluso cuando tú lees la ley que crea el Ministerio, primero Secretaría de Cultura, ahí está establecido cuáles son sus funciones. Pero claro, esa es la política. El fomento de la cultura, su política, no es simplemente nombrar una persona, no. Es una misión y objetivo claramente definidos. Son proyectos culturales que hay que implementar. Eso es un gran proyecto. El Ministerio de Cultura hoy es un gran proyecto cultural, artístico y cultural, pero que hay que implementarlo con personas capaces, con un equipo de personas con capacidad para trabajar ese gran proyecto cultural que es ese Ministerio de Cultura. Bueno, tú dijiste el problema que hay en muchos casos aquí, trabajar. Aquí hay gente que cuando le hablan de trabajo sacan el revólver. No, claro. Como dice el negrito del batey, el trabajar lo hizo Dios como un castigo. Es un castigo para ellos. Esa es una realidad. Vamos a hacer unos mensajes y volvemos con nuestro amigo Juan Luis Ogando. Juan Luis, vámonos para Massachusetts ahora. Bueno, tenemos que viajar en avión. Vamos a viajar ahora. Tan pronto tú llegaste, tú iniciaste tu labor productiva allá en Boston, ¿fue o empezaste en Nueva York? No, yo directamente ya esto es una segunda etapa cuando yo llego, no a Boston, específicamente a Loren, Massachusetts. Loren es un pueblo, vamos a llamarle, para que
se entienda mejor, de Boston, o sea, de Massachusetts, Un condado, del estado, sí. Eso es, es como un gran barrio de la República Dominicana, Loren. El 80% de la población de Loren, casi el 80%, que eso es mucho decir, ya tú sabes, es dominicano. La mayoría de los comercios son dominicanos. A las autoridades de Loren son dominicanos todos, comenzando por el alcalde, El los senador, concejales, el el senador, hijo de Payano, ¿no? sí, sí, el senador, los representantes estatales son dominicanos, los que representan la zona son dominicanos. O sea, hay una alta incidencia de dominicanos en Loren. Cuando yo llego a Loren comienzo inmediatamente mi actividad teatral y cultural. Ahí junto con no es sacerdote, sino es un pastor evangélico, Luis Piñeiro. Ahí comenzamos y yo fundo la escuela de teatro el maestro Salvador Pérez Martínez. Y esa escuela de teatro para adultos y para niños. A partir de ahí comenzamos una difusión del arte y la cultura inmensa, donde yo presento más de 5 obras infantiles. Tú has llevado al Pérez allá, ¿no? Sí, claro que sí, claro. El maestro Salvador Pérez Martínez estuvo con nosotros por allá y fue homenajeado y fue a la inauguración de la escuela de teatro y fue homenajeado, reconocido por el Estado. Somos íntimos sí, amigos. Sí, no, el maestro es uno de los grandes que nos queda del teatro dominicano. Yo tuve la oportunidad de dirigirlo allá. Cuando él fue, iba a presentar una adaptación de aquel gran poema de Juan Ramón Jiménez, Platero y yo, y una adaptación que yo hice al teatro, y el maestro Salvador Pérez Martínez hizo uno de los personajes, porque yo me he dedicado también al teatro infantil, entonces, escribo obras de teatro infantil, he escrito como casi 8 obras de teatro, he presentado como 5 teatros para niños, y concomitantemente con teatro para adultos también. Yo acabo, hace un año y algo, acabo del estreno mundial de Bachata el Musical, un musical sobre la historia de la bachata. Se hizo el preestreno en New York en el 2010, un éxito rotundo fue en New York. Entonces el último fue una réplica aquí que tú hiciste. No, aquí realmente fue donde se presentó como el lanzamiento mundial de Bachata Musical. Allá fuera que se hizo un preestreno en Nueva York. Local. Sí, se hizo un preestreno en el Alumni Theater de Nueva York. Y bueno, en esa época, una semana antes, ya estaba todas las boletas vendidas en Nueva York. Nueva York se hicieron 2 presentaciones a casa llena. Usted digo, una semana antes estaba vendida Bachata Musical, que es la obra, el musical sobre la historia de la bachata que yo escribí. Y luego, entonces, hicimos el estreno en Loren, Massachusetts. Ahí en el teatro, un teatro profesional, altamente, de la escuela de la Loren High School. Ahí presentamos, hace un año, ya van para 2 años ya, el estreno mundial de Bachata Musical. Un éxito también. Y como te dije, la escuela sigue funcionando, seguimos funcionando con la escuela. Ahí yo tengo todos los años, tengo el simposio de teatro, que es un gran encuentro entre actores, directores de teatro, técnicos, que nos reunimos todos los años a hablar sobre la problemática y los avances del teatro en la ciudad, en Estados Unidos, del teatro hispano muy especialmente. Siempre es dedicado el simposio a un teatrista latinoamericano. Y actualmente tú están promocionando tú tienes un musical ahora mismo sobre el bolero, ¿no? Realmente no es un musical, es una obra de teatro que trata... Bueno, una obra de teatro. Asumimos, se llama Historia de un bolero, porque asumimos el bolero para desarrollar una obra interesantísima
llena de pasión, de amor y de desamor, una obra hermosa. Entonces, se va a presentar, esa la estamos ensayando y se va a presentar en septiembre en el 6º Simposio de Teatro Hispano. Ah, bueno, va a coincidir con el Con el simposio. Simposio de Teatro. Es para, especialmente esa presentación yo la hice para que coincidiera con el teatro, con el simposio. Juan Luis, el elenco artístico tuyo vive allá en Oregon, son dominicanos todos. Yo tengo un elenco con varias nacionalidades, puertorriqueños, dominicanos, argentinos, o sea que tienen varias nacionalidades. No todos viven en la ciudad de Loren, hay algunos que viven allá, pero en su gran mayoría son neoyorquinos, son actores ya que tienen muchos años trabajando teatro ahí en Nueva York. Y cuando yo los llamo para una actividad, entonces nos reunimos en Loren o nos reunimos en Nueva York. Cuando el elenco sobrepasa cierta cantidad, que más de la mitad, entonces nos reunimos en Nueva York. Si la mitad es más de la mitad en Massachusetts, entonces ensayamos en Massachusetts y bajan los de Nueva York. Pero sí, son de varias nacionalidades, no solamente dominicanos, puertorriqueños, sí. La pregunta también es esta, ¿y por qué entonces esas obras que tú las realizas en Massachusetts, después no las llevan a New York, por ejemplo, porque en New York es precisamente el gran centro, no solamente latino, de dominicanos? Se presentan, como te dije, Bachata el musical fue sí, la de Bachata sí, en pero Nueva por ejemplo, York. este caso ahora del bolero. Es posible, sí, hay muchas posibilidades de que esta haga una gira, son 2 actores solamente que tienen Historia del Bolero. Bachata musical son 18 entre actrices y como quiera se presentó en algunos lugares, pero cercanos, porque movilizar 18 actores y actrices Sí. no es fácil, ¿entiendes? Y a veces aquel tiene trabajo, aquel otro tiene trabajo, y se dificulta un poco llevarla a hacer, por ejemplo, una gira internacional con una obra de tantos actores. Pero cuando se trata de 2 actores, sí se puede movilizar la obra hacia Miami. Ya nosotros tenemos en sí presentación en Miami. Ya hay una compañía de teatro interesada en presentarla en su teatro en Miami. Y en Nueva York también hay negociaciones para presentarla. O sea, el estreno va a ser en Boston, no en Loren. Y luego de Boston, entonces vamos a hacer una gira. Tengo entendido que el musical de Bachata participó Viquiana. Sí, la Viquiana participó ahí también. Ahí tuvimos también actores como Richard Douglas, comediante y actor de cine. Tuvimos a Viquiana que hizo un papel precioso en la obra. Bueno, yo trabajaba también. Yo dirigía el musical y trabajaba también en Bachata el musical. Mira, Juan Luis, hace muchos años, no sé cuánto, los domingos por Colorvisión aquí, pasaban una, una obra de teatro de los chilenos, creo que era, que se llamaba, creo que el teatro de Jorge Vidal o Vidal, no sé qué. Y eran obras de teatro filmadas y la llevaban a la televisión y la pasaban. Aquí, por ejemplo, en eso los productores, no sé si por razones de recursos o poco apoyo, muchas obras importantes que se han llevado al teatro aquí. Y ustedes mismos te han hecho muchas obras como la misma que tú señalas. Sí, claro. Sin embargo, de ahí no pasan, porque no hay un archivo. Por ejemplo, mira aquí, yo recuerdo que cuando estaban ustedes en la Secretaría de Cultura, yo quise que se reprodujera la obra de Muertos sin Sepultura, que fue la primera obra donde participó Narcisazo como actor. Sí, sí. Y la ironía del destino que él termina también siendo un muerto sin sepultura. Y entonces, pero no hubo forma, no se logró, porque la silla que la dieron aquí también, que fue una gran obra. Sí. Pero entonces, yo creo que ahora con los avances que tiene, con estos avances tecnológicos y los recursos que hay, que ya no son tan difíciles,
yo creo que ustedes deben tener en la agenda esas obras así, firmarlas para que se puedan incluso subir a las redes sociales y la gente pueda suscribirse y verla. Porque hay como la retransmisión de los deportes y los musicales, que Claro, el que no claro. puede ir lo ve en su casa. Lo ve en la televisión. En una época aquí, en los años 60, eh, a finales de los 50, 60, en Radio Televisión Dominicana se firmaban las obras de teatro. Las obras de teatro que se presentaban en Bellas Artes luego se llevaban a Radio Televisión Dominicana y con toda la tecnología que tenía Radio Televisión Dominicana en esa época, los estudios, se grababan las obras y luego se las pasaban en televisión. Eso debe de volver, ¿entiendes? Eso que tú estás hablando también era parte de, de las grabaciones, pero quien comienza a presentar las obras de teatro en la televisión fue el Canal 4. Pero recuérdate que eso era teatro, Felipe y Macario era una obra de teatro. Claro que sí, no, ellos son los que comienzan. Ahí están todos esos actores, Franklin Domínguez, Julio César Matías, Liliano Angulo, todas estas muchachas, Cirita, María Cristina. María Cristina, que acaba de cumplir 105 años, que Dios le siga dando salud a esa distinguida dama así del teatro Alguien le dijo dominicano. que la inmortal María Cristina. Sí, inmortal, porque son 105 años con su mente totalmente lúcida. Ahí hay algunos actores que no voy a decir las edades porque eso es un poco... María Cristina, ya 105 son 105, ¿entiendes? O sea, pesan y pisan, como dice mi hermano Juan José. Pero ahí están esas personas que fueron parte del radioteatro, en Radio Televisión Dominicana. Eso comienza ahí en Radio Televisión Dominicana. Sí, pero como estamos hablando, que la gente que se designan en los puestos no van a hacer su trabajo porque Radio Televisión Dominicana es una emisora estatal y debía seguir esa línea. Claro, porque es la emisora estatal, la emisora que No, debe lo que de... pasa es que aquí hay un Foucault con que todo lo ven como trujillismo y Sí, con no, eso no, lo que eso han es hecho es una demagogia que lo que ha hecho es hacer daño más que bien. La historia no la para nadie. No era para nadie. Definitivamente. Y es lamentable, pero la historia no, la historia está ahí. Nadie puede tapar la historia, echarle tierra a la historia. Juan Luis, en tu agenda una vez estaba para presentarse aquí y no se logró, pero no sé si tú ahora lo podrías retomar, eh, el musical del son, ¿cómo era que se llamaba? Ese era... no, es una obra de teatro también, Sí, de teatro. musical, que trata sobre la historia del son, Del son. a través de varios actores ahí, o sea, comienza en unos prostíbulos y a través, porque toda esa música Estaba aquí Santa Bárbara, iba a ser el sí, escenario sí. principal. No, y recuerdo, no solamente yo, tú estabas también, estuviste muy ligado a a ese proyecto de Café Son. Café Son, exacto. Café Son, ahí está, la obra está ahí. Y no se pudo presentar aquella vez por los inconvenientes que estamos hablando, que lo tuvimos también en esa época. Nosotros llamamos a varios actores, Augusto Feria iba a trabajar en eso. Yo llamé a varios actores, hicimos las primeras lecturas en Maniquí, ahí en el Teatro Nacional. No sé si te recuerdas, pero lamentable y tristemente no conseguimos el apoyo que teníamos que conseguir en esa época. Quizá ahora las cosas hayan cambiado y con apoyo internacional y apoyo de aquí también de los comerciantes se pueda llevar a escena. Turismo ahora mismo que está también participando mucho, incluso ellos son el soporte del pasadía de Bonje. Sí, Tuvimos que lo sustenta. Bueno, vamos a ver si la Secretaría de Turismo se decide a apoyarnos, presentarle el proyecto a la Secretaría de Turismo. Si ellos se deciden a apoyarlo, yo no tengo ningún problema en venir aquí y producir
Café Son. Ahora mismo el escenario ahora mismo está mejor que la otra época. Ahora el son ha tenido mucho, Sí, y un sobre todo, repunte. un repunte Un muy repunte. grande. Y lamentablemente puede correr el riesgo de sufrir una recaída otra vez, porque Bueno, hay un problema con el son, que el son, los soneros no se renovan. Ellos caen en exactamente. una rutina. Yo me recuerdo que cuando yo estaba trabajando los espectáculos, yo empecé con los viejitos Bonje Sí, aquí en la 30 de marzo, y después llevé a Cheche Abreu a que tocara son, y ahí entonces surgió la familia Andrés, y de ahí sí, fue el sí, destape de sí, sí, nuevo sí, no, que se integró con la familia Andrés. Andrés se integra a la juventud por primera vez al son. al son. Sí. Con la familia Andrés, la juventud se integra por primera vez al son. Pero es con la familia Andrés y con el grupo Miniel. Maniel. No Miniel. Bajo la batuta de Chero. Le decimos Chero porque es sanjuanero, pero no se llama así. César Nanún. Y ese es un grupo excelente. Para mí Es un clásico. es uno Es un es el clásico de mejor son. grupo de son de la República Dominicana. O sea que debía de ayudar a que el son se mantenga y llevarlo hacia la juventud de nuevo. Mira, Porque si no va, como tú dices, puede recaer otra no, vez. yo te digo Puede porque recaer. yo tengo una experiencia vivida en el Claro que área sí. de los espectáculos, Claro. que yo, a Ramón Orlando, que somos muy amigos, porque yo fui de lo que Tú participé. fuiste un gran productor de espectáculos Y de yo este fui el país que también. lo debuté, que la primera dirección Seguro. orquestal de Ramón Orlando, se la di yo en el CAN, y me recuerdo como ahora Eh, que fue el debut de Santiago Cerón aquí con él. Ese eh, fue el primer debut. Otro maestro. Sí, entonces Seguro. ahí dejamos una mitad, y después éramos vecinos de oficina, que está ahí Sí, también. Y sí. yo le dije a Ramón Orlando, mira, tú tienes que hablar con el viejo, a Cuco. Ujú. Hay que hacer un programa de televisión buscando soneros, como aquella vez la labor exitosa que hizo Solano, Sí, con, sí, sí. y mismo Johnny Ventura No, y también, lo que hicimos también en la Huácara Taína, la cuando el Guácara, merengue exacto. estaba prácticamente cayendo, Sí. con esa propuesta que hoy le llaman merengue de, ¿cómo que le De dicen? gala. No, le llaman merengue dorado, Mm. que esa propuesta comenzó en la Huácara Taína, Sí, y esa propuesta fue una propuesta mía, se llamaban los merengues de oro de la década del 70 y 80. exacto. Y sus intérpretes, que comenzamos, bueno, tú participaste ahí en la Huácara Taína, luego Con Ramón Orlando, con sí. Ramón Orlando, ahí se presentaron todos los mejores grupos de merengue, lo presentamos. Luego lo pasamos ahí a Club 60, ¿me entiendes? O sea que, bueno, luego tuve que irme para Nueva York, y alguien aquí en la República Dominicana agarró y le puso los merengues dorados para que yo no pudiese demandarlo. ¿Entiendes? Y hoy hoy esos merengues dorados fueron aquellos merengues de oro de los años 70 y 80 de la Huácara Taína. Lo hicimos para levantar el merengue, para que estaba medio, ¿tú entiendes? Pero siempre aparece un vivo en esto. Vamos a hacer un ligero corte y volvemos con el final de esta importante entrevista con Juan Luis. Juan Luis, vámonos ahora a San Juan. San Juan de la Tengo Maguana. entendido que ustedes los sanjuaneros tienen la semana aniversaria, ¿no es así? Bueno, Las patronales de ustedes. las patronales son el 24, pero antes del 24 se celebra todos los años un encuentro de sanjuaneros en el Palacio de los Deportes. Este año va a ser, o sea, ya mañana va a ser el encuentro sanjuanero, donde se reúnen todos los sanjuaneros de las diferentes épocas, y ahí, bueno, compartimos ideas, volvemos a muchos a reencontrarnos después de tantos años, y hay hay actividades culturales, aparte también de culinaria. O sea, ese día se come chenchen con chivo, que es la comida Típica de eso. típica de San Juan de la Maguana. O sea, mañana es eso. Mañana comienza a las 10 de la mañana. Yo estoy aquí también por un reconocimiento que me van a hacer mañana en ese programa
los encuentros sanjuaneros. Se van a reconocer varias personalidades de San Juan que han tenido incidencia en la cultura a nivel nacional como internacional. Entonces yo vine también a eso. Voy a estar ahí mañana en el encuentro sanjuanero. Eso lo celebran todos los años aquí en la capital, el encuentro. Sí, todos los años. Se celebra en el Palacio de los Deportes. Ahí llegan guaguas de San Juan de la Maguana y todos esos sanjuaneros de ciertas épocas que vivimos aquí en la capital, entonces nos reencontramos en esa actividad que comienza, como te dije anteriormente, a las 10 de la mañana. Yo soy un admirador de esos encuentros, tanto familiares como provinciales. Por ejemplo, aquí los veganos, aquí en la capital, hacen una actividad todos los años, ellos Sí, también. sí. Incluso yo hace mucho hice esfuerzo y hicimos un intento para nosotros los macorizanos también. Y llegamos a hacer varias Sí, actividades interesante. presididas por Carmen Mazara y un grupo Bueno, de... yo llegué, tú me invitaste Sí. una vez a una actividad de los franco-macorizanos. Sí, hicimos, creo que fue en el Banco Central o una cosa Sí, así. sí. Pero realmente eso realmente yo lo admiro porque eso es un encuentro Sí, de interesante. mucha vivencia, de muchos buenos Claro. recuerdos. Sí. Y la última vez que el acto que le hicimos fue un homenaje incluso a Jesús Torres Tejeda, Sí, ya le hicimos. sí. Bueno, Juan Luis, yo me alegro mucho de que me haya complacido en este encuentro y que los amigos radioyentes y televidentes conozcan realmente la figura tuya como gran gestor y profesional de las artes dominicanas, porque mucha gente te ve en la calle como eres una persona humilde y se confunde, pero realmente yo deseo éxito y ojalá se logre el proyecto Café Son se logre restablecer. Claro que sí. No, te doy las gracias, hermano Figueroa, José Figueroa, hermano de muchísimos años, porque ya nosotros tenemos más por encima de 35 años conociéndonos y compartiendo también muchísimos proyectos culturales. Yo espero que este proyecto que es de ambos podamos llevarlo a escena aquí en la República Dominicana. Sí, Hay otra cosa, te agradezco que me haya invitado a una emisora histórica de la República Dominicana, para mí una de las grandes emisoras que ha hecho una labor de muchos años aquí en el país. Esta es la inconfundible. La inconfundible, yo me siento honrado de estar aquí en esta emisora, aunque en otras ocasiones había estado aquí en algunas entrevistas hace muchos años, pero me siento honrado de estar aquí también por el lado de la emisora. Sí. Gracias por la invitación. Esta emisora es una historia. Claro, tiene Una su historia, historia. una sí, historia. sí. 70 años. 70 años de difusión de la música dominicana y música latinoamericana. No, y de Eso no lo tiene nadie aquí. y de integración a las luchas sociales. Sí, ha estado en las grandes luchas. Mire, con todo el respeto que me ha tirado la entrevista completa, la verdad es que gracias a ustedes uno se siente más que bien. Uno como juventud, siempre uno le cae atrás a las cosas buenas. Y ustedes ya entraron en el tenor de la estación. Yo sé que por mi edad no me permite conocer tanto, pero he sido un amante de la historiografía dominicana en sentido general. Por ejemplo, el maestro hablaba de esas grandes obras de teatro y yo me transportaba cuando yo entonces le daba lectura a Platero y yo y otras grandes obras. Pero mire, ustedes resaltaron, por ejemplo, el son. El son que aquí en Onda Musical en un momento, principalmente Cuco y Martín Baloy, en el año 56, cuando la emisora tenía alrededor de 2 o 3 años, ellos tenían un espacio aquí de 15 minutos. Sí. También resaltaron ahí a Jesús Torres Tejeda, uno de los más grandes declamadores de la historia dominicana, que trabajó aquí muchos años y entonces introdujo aquí a esta emisora al hombre grande, ahora que vuelvo Tom. A René del Risco Bermúdez. Y si seguimos, no terminamos. Gracias a ustedes. No, lo mejor ha pasado por esta emisora, ¿no? Y gracias a ti. La trayectoria. Qué comentario más oportuno el tuyo. Eso es real y de un joven profesional como tú. Qué bien. Nos sentimos honrados de escuchar voces como la tuya también aquí en este programa.
fue un aporte de nuestro gran amigo soporte, el Jeffrey, el hombre fuerte de la cabina. Eso dice Jeffrey, gracias. que no podemos perder todavía la esperanza en la juventud. No, lo que hay que activar. Yo le dije a Ramón Orlando que hablara, que hay que hacer un programa buscando soneros, así mismo se lo dije. Sí, yo creo que sí. Eso sería muy interesante. Háblate con Y sobre Ramón. todo que se formen, si se forman grupos jóvenes soneros, que lo hay ya. Sí. Y además una línea de renovación, para que no caiga en el caso de la ópera en Europa. Yo tengo 50 años yendo lo mismo en Europa. Que no, la ópera es lo mismo todo el tiempo. No se renova para nada, es mi opinión. Y no, mire, y consono con lo expresado por usted. Aquí, por ejemplo, hay un espacio de son los sábados en la mañana y es una cosa increíble. La gente le gusta. Lo que hay que siempre motivar a nuevas generaciones. Hay un ambiente sonero. Sí, ahora mismo sí, claro. Santiago tiene el son de queca, eso es un ambiente ahí fuera de serie. Aquí hay muchos programas de son. Aquí en la capital hay muchos ambientes soneros. O sea, es bueno, y qué bien que hay un programa aquí también sobre el son. Sí, porque es una tradición de aquí, de una musical. Claro. Entonces, mi amigo radio oyente y todos ustedes, gracias por estar con nosotros y esperamos el próximo sábado que nos acompañen con una despedida a nuestro amigo Monchi Area, el hombre fuerte. Monchi, un gran amigo. El hombre fuerte. Un saludo y un abrazo.